La tercera, si yo te coloco un símbolo, ¿verdad?, que tiene un significado, esa es la tercera. Él lo llama, Ferdinand de Saussure lo llama prototipos. Entonces, esas son las realizaciones, las formas, las distintas maneras en que expresamos el significado, ¿verdad? Entonces, forma está relacionado con estructura y la sustancia está relacionada con los distintos tipos de significados que tiene una lengua. Ok, ahora estudiemos cuáles son los conceptos fundamentales del estructuralismo. Ya sabemos por qué se llama estructura. Ahora, tomando bien en cuenta esa estructura, ¿qué fue cuáles son los conceptos que Ferdinand de Saussure provee? Tenemos el concepto langue parole, es el primero. Esto es en español, lengua y habla. Aquí no me voy a detener mucho, ustedes vieron un trimestre completo de esto en primer año y son unos expertos en eso. Entonces, yo quisiera preguntar, hay un elemento importantísimo de la estructura que se me olvidó mencionar. Es que Ferdinand de Saussure establece que cada lengua tiene su propia forma y su propia sustancia, que es muy difícil que exista, muy difícil que exista un verdadero isomorfismo en las lenguas. ¿Qué es un isomorfismo o qué es una lengua isomorfa? Es una lengua cuya forma es similar y cuyo significado es similar a otra lengua. Entonces, uno de los ejemplos que Ferdinand de Saussure dice es: las palabras en un idioma significan y son muy difíciles de traducir a otro idioma con el equivalente exacto muchas veces, porque cada lengua es propia en sí misma. Y él usa por ejemplo los colores. Él dice que existen tantos tipos de color en un idioma que es muy difícil traducir el equivalente a los otros idiomas. ¿Alguien aquí estudia portugués? Eso, hay un buen grupo de estudiantes de portugués. ¿Cómo me pueden traducir esta palabra al español? Es la palabra más famosa del portugués. Es saudade. No tiene como que un significado o una traducción literal. No sé. Y dependiendo para los brasileños, por lo menos para cada quien, tiene un concepto distinto. Es muy abstracto. El detalle es que puede ser añoranza, pero también nostalgia. Es como una mezcla entre nostalgia, añoranza, despecho, tristeza. Es la palabra que expresan los portugueses cuando se paran al mar. Empiezan a recordar todos los elementos de la historia, cómo su historia está relacionada con el mar. De hecho, hay poesías escritas al mar, todo lo que eso significa. Nostalgia, añoranza, despecho, cualquier cantidad de cosas, sentimientos encontrados de ese tipo. Y pues nosotros al español traducirla es un desafío. Yo creo que por eso la Real Academia decidió incorporar saudade en español para ahorrarse el problema. Exacto, para conseguir el equivalente. O sea, tomarlo como un préstamo. Ahora, ¿cómo traduciríamos? ¿Alguien aquí estudia inglés? Supongo que todos. ¿Cómo traduciríamos este término al español? Fair. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo traduciríamos? Ok. En teoría pudiésemos traducirlo como justo en el español, en el inglés contemporáneo. Pero si la leemos en Shakespeare, en los sonetos de Shakespeare, donde la repite una cantidad y otra cantidad de veces, ¿cómo traduciríamos el término fair? En el tiempo de Shakespeare, fair estaba relacionado en una de sus acepciones, ¿no?, exclusivamente con una persona de la nobleza. Número uno. Número dos,
una persona que fuera bella, ¿verdad? Número 3, una persona que fuera rica. Número 4, inteligente. De manera que William Shakespeare escribe sus sonetos donde dedica más de 128 poemas al fair young man. Por eso es que muchas personas dicen que era homosexual. Yo leí los sonetos y la verdad es que el soneto donde más le atribuyen homosexualidad a Shakespeare es el soneto 20, donde dice que la naturaleza te creaba y te esculpía, pero te hizo algo que a mí no me sirve. Y dice ahí literalmente, te hizo un pene. Dejamos que las mujeres disfruten eso y usted me da su amor a mí. O sea, mío sea su amor y el placer de las mujeres. Pero él escribe eso, la naturaleza te dotó de algo que a mí no me sirve. Entonces el detalle está en que hay gente que dice que eso no es evidencia suficiente para decir que Shakespeare era homosexual, pero igualito cuando uno lee la acumulación de todos los poemas uno dice, wow. Entonces, ese es el detalle. Si vamos a hacer una traducción de Shakespeare donde conseguimos nada más el título de Fair Young Man, ¿cómo traduciríamos eso? Allí la cuestión se complica, porque es un asunto de sustancia acá. De todos los posibles significados semánticos que pueda acumular una palabra. Es allí donde Ferdinand de Saussure termina diciendo que cada lengua tiene su propia forma y tiene su propia sustancia, ¿verdad? Sí habla de isomorfismo, de la posibilidad isomórfica, pero generalmente cada lengua pues tiene su propia forma, y atención con eso, las que están estudiando la gramática universal. Y eso no es todo, sino que, ya te doy la palabra, Noam Chomsky, cuando veamos la próxima semana la GGT, la gramática generativo-transformacional, vamos a estudiar contra qué se opuso, o a qué le dijo ya va, Saussure, aquí no estoy de acuerdo contigo. Y una de las cosas contra las que Noam Chomsky, o a las que Noam Chomsky cuestiona, es que los estructuralistas quisieron dejar de lado los trabajos de la gramática de Paul Royal. Y la gramática de Paul Royal quería establecer una gramática universal, las características universales de la lengua. Pero Ferdinand de Saussure dijo, no puede ser, porque es que cada lengua tiene su propia forma y tiene su propia sustancia. Entonces viene Noam Chomsky y dice, ya va, yo sé que tienes razón en que cada lengua tiene su propia forma y su propia sustancia, pero no podemos abandonar por completo una estructura del lenguaje en sí. Y pues allí Noam Chomsky comienza a plantear la teoría de la estructura superficial. Entonces, para los que están también haciendo el trabajo de gramática universal, estudiar sobre la gramática de Paul Royal es buenísimo. Se lo voy a escribir aquí para que la busquen. Ella les va a ayudar bastante. ¿Me ibas a preguntar algo, líder? Por allí vi que levantaron la mano. No. Ok, entonces, ahora sí, lengua y habla. ¿Qué será la lengua y qué será el habla? ¿La lengua es? La norma, o sea, la norma. Y el habla es la realización particular. Y el habla es la realización particular. Ferdinand de Saussure habla de que la lengua es el sistema de códigos, es el sistema de signos regidos por un conjunto de normas. Esa es la lengua, el sistema de signos. Sin embargo, el habla es mi forma individual de usar la lengua, mi forma particular de usar la lengua. Vuelvo a colocar el ejemplo de la clase pasada. ¿Cómo diría perro un hablante de español natural? Perro. ¿Cómo lo diría alguien que habla francés o portugués y aprendió a hablar español? ¿Y cómo lo diría alguien que habla inglés y aprendió español? La forma de usar el lenguaje, nuestra forma de usar la lengua es el habla. Al momento de realizarlo, cada quien habla de forma particular. Mi forma de hablar no es la misma de ustedes.
Entonces es allí donde Ferdinand de Saussure establece varias características o varias distinciones entre lengua y habla. Entre ellas, la lengua es social, porque todos la compartimos. A pesar de que el español de Latinoamérica sea distinto al de España, al peninsular, y sea distinto al del cono sur, pero nos entendemos entre todos porque compartimos la sociabilidad o lo vamos a decirlo así, la socialidad de la lengua española, el sistema de códigos, el sistema de signos, perdón. Pero el habla es individual. Averigüen la cantidad de significados que tiene la palabra chucho. El chucho de chucho es un chucho ladrando y por chucho a chucho lo echaron al chucho. El chucho era frío, lo agarró un chucho. Que chucho decía extraño al chucho. Todos esos chuchos significan algo distinto. ¿Han visto el video de qué difícil es hablar el español? Sí. Bueno, cada chucho de esos es distinto. Nuestra forma de usar el habla, lo individual, el habla es individual, ¿no? A diferencia de la lengua que es social. La lengua es homogénea. Su sistema de signos es homogéneo. Mientras que el habla es heterogéneo, ¿verdad? En el habla podemos incrementar cualquier cantidad de términos, ¿verdad? Variar en los términos que usamos, porque pues tenemos libertad para usar el habla, para usar la lengua, pues vamos a decirlo así, como nos sintamos más cómodos, ¿no? La lengua como tal es un sistema, pero es un sistema establecido, mientras que el habla hace que la lengua evolucione. El habla hace que la lengua se enriquezca. Aparece el reggaetón y mete la palabra perrear. No estaba en el sistema, pero se hizo famosa. Metió el término sandunguear. No estaba en el sistema, se hizo famosa. Entonces aparece Chávez y dice, por ejemplo, majunche. No estaba en el sistema, se hizo famoso. El habla hace que la lengua evolucione. ¿Cómo llamaban los clasicistas alejandrinos ese tipo de evolución? Ellos querían librar la lengua ¿de qué? De la corrupción. De la corrupción. Pero entonces Ferdinand de Saussure dice, no, pero para que la lengua mute, a juro necesita entrar en ese tipo de procesos de corrupción. Y en fin de cuentas él también habla de que la lengua es irreflexiva. Sin embargo, el habla es reflexiva. ¿Por qué la lengua es irreflexiva? ¿Qué significa que la lengua sea irreflexiva? Significa que yo no puedo despertar hoy y se me ocurrió llamar a esto barco. Y a partir de ese momento eso se va a llamar barco. No puedo cambiar a mi antojo la lengua. El habla sí es reflexivo. Hay personas que si no le quieren decir silla le dicen cualquier otra cosa. Es más, no se acuerdan el nombre y le inventan cualquier cosa, como hace mi mamá. Cuando no se acuerda los nombres de las cosas, inventa. Incluso cuando no se acuerda el nombre de uno, jurundiaco. Eso se llama uso entonces reflexivo de la lengua. Cualquier persona emplea el término que quiere, el momento, para hacerse entender, pero el caso del sistema como tal no lo puedo cambiar de forma individual. Dígame cuántas palabras usa uno cuando no se acuerda lo que quiera decir. Hay una palabra que a mí me cae tan mal. Me perdona aquí algunos si la usan. Yo estoy seguro que entre tantos de ustedes algunos la tienen que usar. Bichear. Bichéeme eso ahí. ¿Cuál es el referente en español que tiene más significantes? Los órganos sexuales. Casi todo está relacionado. Bueno, yo iba a hacer una tesis, un trabajo de grado de eso. Casi todo está relacionado con los términos.
Hubo una profesora de aquí de la universidad que hizo un rito de hilación que se llama la gata que come plata. Y en un primer momento uno no entiende hasta que pero verdad que es que gata en algún momento le dicen a la vagina en algunos lugares y plata. No se saquen cuenta. ¿Ibas a decir algo? ¿Perdón? Creo que fue Laura Jaramillo, si no me equivoco. Otro caso, por ejemplo, tenemos aquella consigna que en las manifestaciones de hace unos años se usaba: píntale una paloma a la guarimba. Sí, pintar la paloma, el símbolo de la paz y todo esto y aquello, por supuesto. Pero el problema es que como el referente con más significante son esos que ya les dije, pues en algún momento también pintar una paloma es sacar el dedo del medio, como dicen por allí, ¿no? Entonces, saquen la cuenta de que la lengua es, pues el habla es reflexiva, pero la lengua es irreflexiva. Como un valor agregado les voy a decir que a los estudiantes de la escuela se nos complica la lingüística simplemente porque nos queremos aprender la teoría sin entenderla. Cuando empezamos a darnos cuenta de que lo que estamos aprendiendo como teoría es simplemente lo que vemos en el día a día, empezamos a sacar 20 en todos los exámenes de lingüística. Yo voy a tratar de hacer eso a lo largo de las clases, para que no les suceda a ustedes lo que a mí me pasó con el binomio de Newton. Aprendí a hacer el binomio de Newton, un pizarrón completo, resolviendo el binomio de Newton, sabiéndome todas las fórmulas, y hasta el día de hoy no sé para qué sirve eso. Por allí le pregunté a un matemático muy bueno que hizo una tesis que se llama Matemática aplicada a las aguas negras. Saquen cuenta. Y él llega y me dice: el binomio de Newton es para sacar otras fórmulas. Yo, ajá, gracias. Entonces aquí la idea es que estudiemos y apliquemos y sepamos para qué sirve lo que estamos estudiando y a lo largo de la carrera para que nos funcione. Entonces, cuando entendemos el concepto de lengua y habla, esto es fundamental porque ese va a ser la columna vertebral, va a ser el eje de toda la lingüística 2. Cuando vayamos a estudiar, por ejemplo, la definición entre oración, proposición y enunciado, ¿quién prevalece allí? La definición de lengua y habla. Si estudiamos acá la diferencia entre fonema y fono, ¿quién prevalece allí? ¿Quién hace la diferencia? Lengua y habla. Si estudiamos la definición entre léxico y vocabulario, que lo vamos a estudiar, ¿quién hace la diferencia? Lengua y habla. Si estudiamos la definición entre semática y pragmática, ¿quién hace la diferencia? Lengua y habla. Entonces, hay que entender que la diferencia entre hablante y emisor, por ejemplo, entre destinatario y receptor, por ejemplo. Entonces, sobre todo hablante y emisor, entre enunciado y mensaje, siempre va a estar presente la diferencia entre lengua y habla. Así que ténganla allí presente como columna vertebral. Entendiendo lengua y habla, entendimos todo lo que es la lingüística 2. ¿Cómo está, Luis? Entonces, es allí donde podemos hablar de que este concepto es fundamental. Bien, concluido entonces el caso de la lengua y el habla, vamos al otro concepto importante que acuñó el estructuralismo: la diacronía y la sincronía.